Por el departamento del Casanare, el doctor Camilo Andrés Abril, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. He escuchado muy atentamente la exposición del señor ministro y se ha referido bastante a la Orinoquia u Orinoquía. Allá acostumbramos a mencionarla de las dos maneras. Y ministro, en ese momento cuando usted dice que 3 millones de hectáreas donde no se va a poder en la Orinoquía ni la ganadería ni la agricultura, tal vez esa gente se está preguntando, y bueno, nosotros qué vamos a hacer de esas propiedades. Usted dice que para la protección de los ríos, etcétera. Entonces me gustaría escucharle una respuesta frente a eso, ya que usted ha tocado el tema. Yo tengo entendido que los dueños de estas propiedades, en la gran mayoría, pues son los terratenientes, pero habrán algunos de los humedales o en sabanas inundables que son personas pues humildes y se estarán preguntando qué va a pasar con ellos. Igualmente, señor ministro, quiero decirle que en Casanare hay tierras fértiles que son productivas para la palma, para cereales, y me gustaría que usted invitara a aquellos empresarios para llevar más capital allá al departamento, generar más empleos. Y ha mencionado usted acá, no sé si el ministro de Transporte todavía se encuentra, la importancia de las vías, la navegabilidad del río Meta, etcétera, y de esto, ministro, se ha hablado muchísimo desde hace varios años. La importancia de la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño, y hay unas vías también que en el departamento de Casanare, desde el Meta hacia Arauca, que atraviesan el mismo departamento de Casanare, arrancando por Villanueva, Caribayona, Maní, el Meta, etcétera. Pero yo sí quiero decirle al Ministerio de Transporte que estos proyectos no se queden solo en menciones en este gobierno, sino que haya una inversión real. Casanare, ya además de ese fracaso para nuestro departamento frente al acto legislativo de las regalías, pues nosotros ratificamos una vez más que petróleo es un departamento ganadero, agropecuario. Ahí la importancia que el gobierno nacional hoy ve a la Orinoquía, y entre ellos nuestro departamento de Casanare. Pero sí queremos, ¿verdad, ministro?, una real atención a nuestros departamentos, como lo decían los anteriores congresistas de estas regiones, porque siempre se ha quedado solo en menciones. Igualmente, señor ministro, respecto a Incoer en Casanare ha sido bastante lento, muy lento, y ya que está aquí el señor director de Incoer, tengo entendido que hay muy poco personal, que hay muy poco presupuesto, etcétera, pero hay solicitudes de muchísimos años, de 5 años, de 8 años, que no tienen solución, señor director. Y allí, la gran mayoría de campesinos, ¿cómo hacen para acceder al crédito? Y yo aprovecho esta plenaria para hacerle esa pregunta, señor ministro, y otra, señor ministro. En este momento, los arroceros en el departamento de Casanare y en el país, usted bien sabe que por lo que están atravesando en todo el país en este año, los bultos por hectárea disminuyó de 80 a 90 hectáreas, de 80 a 90 bultos por hectárea a 45, 55 bultos, ministro. Entonces, los arroceros se están preguntando cuál es el plan de alivio, o el gobierno qué va a hacer frente a esta crisis por la que está atravesando los arroceros, por una crisis pues natural, porque esto es un insecticida, un insecto que llegó al arroz y perjudicó la cosecha. Entonces, esas son mis inquietudes. Tengo entendido que en el departamento del Meta, en Villavicencio, se creó la oficina de proyectos a la protección de tierra. Entonces, ministro, esto se ha creado en Villavicencio debido a que, de acuerdo al número de despojos, etcétera,
que tiene más el Meta en este momento registrados que el departamento de Casanare. Pero yo sí quiero, señor ministro, funcionarios de esta oficina desde Villavicencio y desde el ministerio hagan un desplazamiento hasta Yopal, hasta Casanare, para que le quede mucho más fácil a las personas que hoy presentan que fueron víctimas del despojo. Entonces, con secretarías de gobierno, con personerías, etcétera, pero sí queremos que eso se dé, ministro, porque hay una preocupación por las personas que sufrieron el desplazamiento en el departamento de Casanare. Esas son mis inquietudes y celebro a nombre de mi departamento el anuncio que hizo el gobierno nacional, y quiero decir que fui ponente y hago parte de la mesa de seguimiento a la reestructuración del Estado. En lo que usted anunció, ministro, sobre la dirección de ganadería, yo creo que hoy también los ganaderos de mi departamento están por una grave crisis. Entonces celebro esa oficina y que esa oficina verdaderamente se dedique a resolver muchos problemas que hoy está afectando al sector ganadero. ¿Por qué no un plan de reactivación agropecuaria que incluya también a los ganaderos, como en otras épocas ha incluido a otros sectores de la economía? Muchas gracias, presidente. Así será, doctor Abril. Tiene la palabra el vocero del Polo Democrático, el doctor Hernando Hernández.